Mi padre y mi abuelo, que intervinieron épicamente en esos combates y se portaron en Soriano como leones, no pronunciaban el nombre de Orso sin escupir a un lado con altivo desdén. Hubiérame correspondido, pues, poner en claro las cosas ante los maldicientes y mostrar cuál era la fibra de los Orsini auténticos, pero opté por callar, hasta que poco a poco renacieron los gemidos del mayordomo de Hipólito y la bulla de quienes contemplaban sus contorsiones. Junto a mí, Fabio Farnese, que me había acompañado tan herido o más que yo por las diatribas, estiraba su delgado cuerpo de felino y callaba también, apretándome la diestra. En Roma el asunto no se dilucidó. El senescal declaraba que había macerado el veneno entre dos piedras a las que había arrojado a un pozo, y luego se decía del testimonio prestado bajo juramento. Los inquisidores terminaron por absolverlo, arguyendo que su confesión producto de torturas no era válida. Juan Andrea volvió a Florencia, donde se insinuó siniestro en la corte del duque, pero concluyó refugiándose en su pueblo, y allí en Borgo de San Sepolcro, meses más tarde, la furia de la gente acabó con él e hizo justicia. Julia Gonzaga desde entonces buscó alivio más y más en la religión. Como le interesaba sobremanera cuanto se vinculaba con la sutileza teológica, trabó una amistad íntima con el español Juan Valdés, inquieto por los resortes de la conciencia individual y de la justificación por la fe y no por las obras. Su heterodoxia le valió el encono de otros pontífices y uno de ellos, Pío V, muerta ya la hermosa, formuló contra ella un anatema rotundo y expresó que si no hubiera muerto la mandaría quemar viva. Posiblemente fuese una de esas frases iracundas que se sueltan al aire como flechas cuando impera la pasión, porque ni los Colonna, aunque la propia Victoria Colonna no anduvo a la sazón muy tranquila, ni los Gonzaga lo hubieran tolerado. En cuanto a mí, el fin del cardenal Hipólito a los 26 años fue algo tan desolador, tan desconcertante, tan imposible, como si hubiera perecido un semidios. Hipólito de Medici no respiraba ya, y el bosque pánico enmudecía. Las ninfas y los faunos se ocultaban entre las rocas cinceladas por Benvenuto Cellini, mientras desfilaban los traidores astutos cubiertos de sangre que destrozaba a la raza de Eros. Lo quise desde el primer momento, porque desde el primer momento me quiso, no obstante mi joró y mi pobre fragilidad. Y también lo quise porque con su brava franqueza, su resplandeciente desapego y su seguridad conquistadora de hombres y mujeres, que apuntaba, soberbia, en sus mínimos ademanes, en la gracia con que movía un brazo, recogía la mano, golpeaba las espuelas, levantaba el laúd, besaba una boca o afianzaba la mano en el estoque, con ser un bastardo, un desheredado y un sacerdote sacrílego, a causa de la arbitraria suerte que le impuso una existencia reñida con su ardiente vocación de rey y de amante. Hipólito era la alegoría jubilosa de lo que yo nunca sería. Capítulo 8. Horacio Orsini. El 25 de noviembre de 1535, el emperador desembarcó en Nápoles. Allí lo aguardábamos entre muchos señores venidos de los distintos principados de la península, mi mujer y yo. El Papa nos hizo saber que deseaba que asistiéramos a las fiestas que se darían para agasajar al vencedor de Túnez, y no hubo más remedio que acatar su voluntad. Nápoles sería en esa oportunidad el centro de reunión de numerosos florentinos, partidarios y enemigos de Alejandro de Medici, especialmente convocados por Carlos V, que, importunando por unos y por otros en momentos en que lo embargaban problemas muy graves, se propuso poner fin a sus querellas. Pablo III, por las mismas razones que lo habían opuesto al cardenal Hipólito, se oponía al duque Alejandro. Representaban ambos al nepotismo del pontífice anterior y como tales lo irritaban cuando ansiaba establecer el de los Farnese. Suprimido Hipólito quería anular el crédito de Alejandro, pero ambos encarnaban también dos posiciones opuestas. De no haber sido Hipólito un Medici y un sobrino de Clemente VII, colmado de prebendas que proclamaban aquel vínculo, Pablo III se hubiera entendido perfectamente con él, puesto que los intereses de uno y otro coincidían y se complementaban en ciertos aspectos. El cardenal ya no existía, por obra de quien fuese, y el Papa, desembarazado de un príncipe que lo incomodaba personalmente mientras que le convenía compartir sus ideas y las del grupo al cual había servido de caudillo, apoyó más aún con su influencia en la sutil balanza política el lado de ese grupo. El emperador patrocinaba a Alejandro, su futuro yerno, su aliado,
a quien había establecido en el nuevo trono de la Toscana, y que antes que duque de Florencia era allí el lugarteniente imperial. Resulta lógico que Pablo III, aunque lo hiciera solapadamente, secundara las esperanzas de los exiliados antimedicios y tratara por medio de esa acción de hostilizar el poder de Carlos V en Italia, donde anhelaba echar mano a un señorío para su hijo Pierluigi. En Nápoles se jugaría una partida más del ajedrez complejo, y eso explica, más aún que la urgencia palaciega de congratular al César por su triunfo sobre el musulmán, el extraordinario golpe de gente que acudió a recibirlo y permaneció en la ciudad los 4 meses durante los cuales el soberano prolongó su estada. Julio y yo fuimos juntos desde Roma, pero ya que era imposible desobedecer al Papa Farnese, aguzé el cinismo hasta introducir en el carruaje con la duquesa de Bomarzo a su hermano Fabio, a Violante Orsini, y al marido de ésta, el noble Marco Sabelli, tan descollante por la importancia de su categoría en la Toscana como por las ridículas desgracias de su hogar. Silvio de Narni nos seguía a caballo, encabezando la escolta. Fue un viaje curioso en el que el calor nos obligaba a detenernos en breves etapas para refrescarnos y descansar, y en el que la charla giraba densa de sobreentendidos cuando menguaba la luz, y Sabelli no podía leernos con un sacudido volumen en la diestra y los anteojos deslizados hacia el extremo de la nariz los sonetos de Francisco Petrarca, que comentábamos entre reflexiones eruditas e irónicas alusiones sensuales, como correspondía a personajes de tanto mundo y cultura. Julia quedaba parte del coloquio. Yo la espiaba a veces disimulándome entre los otros al amparo de la sombra, y advertía la hermosura de sus ojos violetas, cuya agua inmóvil no alteraba ninguna emoción. En poco tiempo se había endurecido extrañamente, había adquirido una contextura ardua de definir, casi mineral. Nos mirábamos sin vernos y era como si condujéramos en el coche, en medio de las risas cortesanas, una estatua de mármol, de misteriosos matices. Su presencia pesaba sobre nosotros de tal manera que de repente callábamos y entonces, si Violante o Sabelli le formulaban una pregunta, respondía comedidamente, tras una pausa corta en el curso de la cual parpadeaba y entrecruzaba los dedos en la falda, como si regresara de un sueño. Poco a poco recaía en su mutismo y recobraba su lejanía, y desde ella nos observaba a Violante, a Fabio y a mí, como si no comprendiera ya la razón de nuestras carcajadas de comediantes, ni por qué nos parábamos a beber los vinos del país, ni qué significaban enigmas tan obvios. El silencio tornaba a adueñarse del carruaje y era difícil romperlo. Entonces, furioso, me ponía la portezuela y mandaba detener el tiro. Ella seguía en el coche inmóvil, con Marco Sabelli, desentendía de nosotros, y los demás aliviados descendíamos con el pretexto de apaciguar al oso de la duquesa de Camerino, que viajaba detrás en un jaulón, mareado y malhumorado, y al que habíamos añadido a nuestro séquito por capricho de Violante. Vuelvo a ver como si ayer hubieran fondeado en el puerto de Nápoles, y el episodio no hubiera ocurrido hace más de 4 centurias, a las naves del emperador con sus estandartes tiritando en la brisa de noviembre. Veo en la galera principal, que bogaba lentamente hacia el amarradero, destacarse la silueta del César sobre la toldilla. Veo alrededor las banderas de amarillo damasco, sus águilas bicéfalas con el escudo al pecho, el pendón de tafetán carmesí que ostentaba una cruz de oro, el gonfalón blanco sembrado de llaves y cálices y aspas de San Andrés, y los gallardetes con la divisa plus ultra enroscada en su columnata. La gente pugnaba por acercarse, y algunos de ojos avisores deletreaban las inscripciones latinas de las oriflamas que traducían los doctos. Toma las armas y el escudo, y ven a mí. Oh, envió Dios su ángel, que te guarde en todos tus caminos. Oh, el fuero irá delante de él. Y aquellas figuras y emblemas que vibraban en el aire frío formaban un gran aleteo multicolor en torno al victorioso, como si el barco fuese una inmensa pajarera rutilante en medio de la cual acechaba un halcón negro. Descendió Carlos y se apretujaron los príncipes para rendirle pleitesía. Los señores españoles se confundieron con los italianos, el duque de Alba, el marqués de Basto, que llevaba el estoque imperial, Antonio de Leiva, el duque de Ferrara, el de Urbino, los 4 embajadores de Venecia y los 3 legados papales, Pierluigi Farnese, el cardenal Piccolomini y el cardenal Cesarini. Detrás se empinaban las cabezas de cuanto señor de título había en el reino de Nápoles. Julia Gonzaga, a quien los de esa casa habían enviado para que los representantes, triunfaba con su donosura sobre las bellas renombradas.
sobre María de Aragón, sobre Isabel Sanseverino, el recuerdo de su ataque reciente por el pirata a quien el emperador acababa de poner en fuga y el recuerdo más reciente todavía de la muerte extraña del cardenal Hipólito, su adorador, le animaban de un prestigio excepcional. Cuando se inclinó delante del César, éste la alzó y muchos pensaron románticamente que en verdad la campaña de Túnez se había realizado para vengarla de Cair Eddin Barbarroja. No muy lejos, Alejandro de Medici compartía los comentarios que la viuda de Vespasiano Colonna despertaba. Vestía de luto por su primo, se lo quitó días después, y los exiliados de Florencia, arracimados, en un rincón murmuraban sobre su descaro, lo flanqueaban sus parientes, Lorenzino y Cosme, el futuro gran duque, en las discusiones que se desarrollaron después entre los proscriptos y Alejandro, que habían arrastrado a Nápoles a una caterva papelera de juristas y amanuenses, el pleito se resolvió como descontaba en favor del hijo de Clemente VII, quien, coronado su éxito, dio el anillo de esposa a Margarita de Austria, pero la trágica ruina próxima de Alejandro comenzó allí, porque allí la robó, como se sabe, Lorenzino, la finísima cota de mallas de la cual no se separaba nunca. Carlos V me reconoció entre tantos gentiles hombres cuyos rostros se superponían en su memoria, no bien me tocó el turno de presentar mi homenaje. Alguna ventaja de tener, por lo menos identificatoria, quien va por el mundo con una jiba. El soberano había envejecido en escaso tiempo, el cansancio, como un delicado pincel, le había rodeado los ojos y la boca, de líneas leves, en las cuales podía leerse, como en una grafía sutil, la hondura de su preocupación. Extremó su bondad hasta aludir con la sombra de una sonrisa a la ocasión en que se desprendió la empuñadura de su estoque al armarme caballero. Ello me valió la deferencia especial de los Farnese, quizás la envidia de Pierluigi. Por primera vez ocurría el prodigio irónico de que mi joroba suscitara envidias. Aquel episodio me envalentonó tanto que, usando también de la audacia que infunde el vino, pretendí imponerme a mi mujer e inicié unas caricias nocturnas que acaso se hubieran concretado en el ansiado fruto, pero Julia demostró que sobre ella no pesaba, y en eso difería de los demás Farnese el halago oficial. «Déjeme en paz, su excelencia», me dijo, «que le aguardan Violante y mi hermano Fabio». Con ello me probó que no ignoraba nada de mis manejos extraconyugales, por supuesto evidentes, y que tal vez, lo cual me procuró en medio de mi desconcierto una rara alegría, podía sentir celos de mí. La dejé, pues, mitad riendo y mitad protestando, para dar la impresión de que tomaba a broma su actitud, como si ésta no hubiera sido la única que correspondía, y durante el resto de nuestra permanencia en Nápoles, que me hundió en una baraúnda de placeres, solo estuve a su lado cuando le exigía la etiqueta. Partimos a Roma con el cortejo cesario, hicimos noche en Fondi, huéspedes de Julia Gonzaga, como el amo del mundo, y en esa oportunidad corroboré la emoción que a la hermosa le había quedado como consecuencia de la muerte del cardenal de Medici. El cardenal tenía para vos, me confió mientras nos levantábamos de la mesa, un gran afecto. También yo lo quería a él y lo admiraba, pero la voluntad de Dios se ha manifestado misteriosamente. Debemos orar por su reposo. Hay días en que se me ocurre que anda por aquí, que todavía ronda por estas cámaras, que siento su soplo sobre mi libro. Dirigió en torno una mirada recelosa, como si la forma purpúrea y el rostro lívido pudieran aparecer entre los tapices. El amor, le contesté, es un modo de sobrevivir. Ella me observó con curiosidad. He oído decir que su excelencia no morirá nunca. Comprendí entonces que el cuento de mi búsqueda de las cartas del alquimista Dustin y de la esperanza que cifraba en ellas había llegado a oídos de la castellana de Fondi. Sacudí la cabeza, como quitando importancia a la predicción de Benedetto. Mas preferiría, respondí galantemente, no morir en el corazón de Julia Gonzaga, como el cardenal Hipólito. Pero no era cierto. Ni él viviría mucho en su mente, luego que se apagara la desazón que le había dejado como un vago remordimiento, y que Juan Valdés la embargase por completo con sus dudas espirituales, ni había nada que a mí me interesara tanto como la inmortalidad verdadera, sin alegorías ni trampas retóricas, que me habían augurado al nacer. 22 miembros del Sacro Colegio aguardaban a Carlos V en la puerta de San Sebastián cuando entramos en Roma. Pasó primero el Marqués del Basto, con más de 3.000 infantes, luego el Duque de Alba, en un caballo caparazonado, como un bronce ecuestre que arrastraba a la tropa para emplazarlo en la urbe, luego el Conde de Benavente y la familia papal, vestida de grana.